en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, a quien le damos toda la gloria. Amén y amén. Amén. Quiero invitarte, mis hermanos, que vayamos a Proverbios, una vez más Proverbios, pero vamos a adelantarnos un poquito. Proverbios capítulo 30. Proverbios capítulo 30. Y déjame decirte, mi hermano, mi hermana, que para ser sincero, este versículo, estos dos versículos que voy a predicar hoy, los compartí hace como 3 años, yo creo, más o menos. Hoy vamos a ir otra vez a esta escritura y lo voy a hacer con valor, aunque debo decir, mis hermanos, que la vez que prediqué de este pasaje se fue una familia. Hoy yo espero que no se vaya nadie. Una familia me dijo, ya no vamos a venir. Pues dije, bueno, pues ni modos, ¿yo qué puedo hacer? Así que hoy lo voy a compartir, y no con la autoridad que yo tengo, porque yo no tengo ninguna autoridad, sino con la autoridad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra autoridad. La palabra de Dios es la que da la última palabra, y yo espero que este mensaje hoy sea de edificación para cada uno de nosotros. Proverbios capítulo 30, versículos 5 y 6. Proverbios capítulo 30, versículos 5 y versículo 6. Cuando lo tengan pueden decir amén para darle lectura todos juntos, mis hermanos. 2 versículos. ¿Lo tenemos? Amén. Proverbios 30, versículos 5 y 6. Dice la palabra de nuestro Dios, la leemos todos juntos, mis hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Amén. Vamos a comenzar a analizar nuestros 2 versículos que tenemos aquí en la escritura, en el capítulo 30 de Proverbios, y vamos a comenzar hablando, mis hermanos, de la perfección de la palabra de Dios, la perfección de la Biblia. La Biblia es perfecta, aunque muchos digan lo contrario. Dice el primer versículo, el versículo 5, toda palabra de Dios es limpia. Y aquí la palabra limpia también la podríamos, son palabras como intercambiables, podríamos también decir, toda palabra de Dios es pura. O sea, no tiene mezcla de error. Toda palabra de Dios es limpia. También debemos entender como limpia que la palabra de Dios es verdadera. Toda palabra de Dios es verdadera. Es digna de crédito. Todo esto significa limpia, verdadera, digna de crédito, digna de confianza. La palabra de Dios, la Biblia, la palabra de Dios escrita, la Biblia, es verdadera, digna de crédito, digna de confianza. La palabra de Dios, en otras palabras, mis hermanos, no así que la palabra de Dios, valga la redundancia, la palabra de Dios, en otras palabras, es perfecta y completa. La palabra de Dios es perfecta y completa. No le hace falta nada por añadirle. Ya está todo lo que Dios nos quiso decir, está aquí en la Escritura. Y aquí nos lo dejó, en la Biblia. La palabra de Dios es limpia, verdadera, digna de crédito, digna de confianza, es perfecta y completa. Sin embargo, mis hermanos, desde que la Biblia, desde sus orígenes, desde el origen de la Escritura, siempre ha tenido ataques. Todo el tiempo la Biblia tiene ataques.
y se ataca y se pone en duda su veracidad. Ay, ¿a poco es cierto lo que dice la Biblia? No, son fábulas, son leyendas, que a los antiguos les sirvieron, pero es demasiado antigua la Biblia como para hoy seguir rigiendo nuestras vidas por ese libro. Pero mis hermanos, esos mismos hombres que dicen que la Biblia es tan antigua, que ya es caduca, que ya no tiene el mismo efecto hoy por la modernidad en la que vivimos, esos mismos hombres se siguen beneficiando de un sol que es muy antiguo, y nadie podrá decir, no, el sol ya es muy antiguo, ya no nos sirve el sol, no, esa estrella, no, es muy antigua, nosotros somos seres modernos. Hermanos, la Biblia es verdadera en todos los tiempos, digna de crédito en todos los tiempos y digna de confianza todo el tiempo. La palabra de Dios que le sirvió a gente de hace siglos atrás, 2000, 3000, 4000 años atrás, es la misma palabra que tiene el mismo efecto en nosotros en nuestro 2025, el mismo efecto. Hubo un filósofo llamado René Descartes. Decía, pienso, luego existo. Es decir, él ponía como premisa dudar de todo para encontrar la verdad. Dudar de todo para entonces encontrar la verdad. Mi hermano, eso no aplica en la Biblia. Eso no aplica en la Biblia. Mi hermano, cuando vayas a cualquier libro, lo que dijo Descartes es cierto en toda la demás literatura, en todos los demás libros y escritos, en todos. Comienzo leyéndolo con duda. Voy a comenzar dudando de todo lo que dice y entonces extraer la verdad. Pero en la Biblia, mis hermanos, no es así. Cada vez que venimos y que vengamos a la Biblia, mi hermano, debemos descansar. No debe prenderse el foquito de alerta, alerta, alerta. Hermano, todo lo que dice la Biblia, todo es verdad. No hay nada que puedas decir, ¿esto será cierto? ¿De verdad el universo fue creado en 6 días? Todo lo que dice la Biblia es verdad. ¿De verdad un pez tragó a un hombre? Porque los que ponen en duda la Escritura dudan de todo esto. ¿De verdad Jesús hizo tantos milagros? La Biblia es verdadera, digna de crédito, digna de confianza, es perfecta y es completa. Perfecta y completa. Es decir, mis hermanos, como cristianos tenemos en la Biblia todo lo que necesitamos para nuestra vida de fe. Todo lo que necesitamos está aquí. Hay 2 doctrinas muy importantes que como cristianos debemos de conocer. Número 1, la inspiración de la Escritura. ¿Qué significa que la Biblia es inspirada por Dios? Que nos fue soplada por Dios, es decir, fue dictada por Dios. Eso fue un milagro, porque fueron hombres quienes la escribieron. La escribió Pablo, la escribió Juan, la escribió Judas, muchos escritores, pero todos ellos fueron inspirados por Dios. Dios les reveló lo que tenían que escribir. Dios es perfecto, por tanto su palabra es perfecta. La Biblia es inspirada por Dios, pero tristemente, mis hermanos, muchos que dicen creer en la inspiración de la Escritura no creen en la suficiencia de estas. Son 2 doctrinas que van tomadas de la mano: la inspiración y la suficiencia. ¿Qué quiere decir que la Biblia es suficiente? Que no necesitamos nada más. No necesitamos nada más. Mi hermano, no importa cuál sea tu situación, la Biblia es tu alimento, la Biblia es tu medicina. En la Biblia puedes encontrar todo lo que requieres para tu vida de fe y para tu vida cotidiana. Todo lo que se requiere para nuestra vida de fe está en la Biblia y no necesitamos nada más, solo la Escritura. De hecho, fueron uno de los lemas de la Reforma protestante ya por el 1500, sola Escritura, solo la Escritura. La Biblia es perfecta. Toda palabra de Dios es limpia.
Y dice la siguiente parte del versículo 5. Él es escudo a los que en Él esperan. Mi hermano, la Biblia no solamente es perfecta, la Biblia también es nuestro escudo. Así que hemos hablado de la perfección de la Escritura. Ahora pasemos a considerar la protección que nos da la Escritura. La perfección de la Escritura, ya lo hemos visto, que es perfecta y completa. Ahora pasemos a ver la protección que nos brinda la Escritura. Dice que esta es escudo a los que en Él esperan. Él es escudo a los que esperan en las palabras de Dios, los que confían en las palabras de Dios. Es como un escudo que ponemos frente a nosotros. La Biblia es escudo, nos da seguridad. Pero déjame decirte lo que no quiere decir que nos da seguridad y protección, y lo que sí significa. ¿En qué sentido no nos da seguridad y protección la Biblia? Mi hermano, la Biblia no nos da seguridad y protección de una manera supersticiosa. ¿Qué quiero decir? Y no es que esté mal, no está mal que lo hagamos. Abrir mi Biblia ahí en la cabecera de mi cama, Salmo 91, y decir, ahí está, para que si viene el demonio o si algo, ahí está la Biblia abierta. Eso es superstición. Es como amuletos. Ay, voy a colgar esto aquí para que ahuyente al demonio. No, en ese sentido no es escudo la Biblia. No es, voy a cargar mi Biblia en mi mochila para que no me asalten a mí. Y si viene el asaltante, yo ahí tengo la Biblia, me va a cuidar. No, en ese sentido no nos cuida ni nos protege. Nos cuida y nos protege cuando la tenemos aquí. No aquí escrita, sino cuando la guardamos aquí en nuestra mente, en nuestro corazón. En ese sentido, mis hermanos, la Biblia sí es seguridad y protección. No es para que yo abra mi Biblia en el Salmo 91, es para que la abra en el Salmo 91 y la lea, y la medite, y si es posible, la memorice. Y de esa manera guardarla en mi mente, guardarla en mi corazón. Y a donde yo vaya, ahí va a estar la Biblia, en mi mente, en mi corazón, guardándome, protegiendo mis pensamientos, mis emociones. La palabra de Dios es escudo a los que en Él esperan. La seguridad que nos da la Biblia es una seguridad eterna. Nos garantiza nuestra eternidad, mis hermanos. Las grandes preguntas del ser humano: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde me dirijo? La Biblia nos las responde. Nos la responde y nos da seguridad eterna. Sabemos que si un día morimos, que vamos a morir, si un día morimos, estamos seguros que vamos a la presencia del Señor, y nos da seguridad eterna. Pero también nos da seguridad en el día a día, mis hermanos, porque la Biblia me habla de un Dios soberano que tiene el control. Ya lo decía nuestro hermano Hilario cuando iniciamos la oración: un Dios que tiene el control de todas las cosas, todo. Nuestra hermana Magda nos decía hace ratito que se cortó: ¿creen que a Dios se le pasó eso? Yo no tenía bajo control, todo bajo control. Hace 8 días tuvimos aquí una cosilla que pasó aquí en la iglesia y que nos entristeció un poco. ¿Dios se le salió de control? No, Dios ya lo tenía todo bajo control. No hay nada que se le salga de control. Eso nos debería de causar seguridad. Señor, tú tienes el control. Y dice la palabra de Dios, mis hermanos, que todas las cosas ayudan para bien. Todas las cosas. Enfermedad, la muerte, la escasez, también la abundancia, todo, la salud, todo Dios lo dirige para el bien de sus hijos. Así que eso nos podría hacer descansar y tener seguridad. Cuando confiamos en la palabra de Dios, esta es un escudo, nos protege, nos da seguridad. Hasta aquí, todos podemos decir amén. Pero la siguiente parte del mensaje, mis hermanos, es la parte un poco más complicada. Y como cuando comemos pescadito, ahí hay que expulgarle y despacito, porque de repente una espinita nos puede hacer
no disfrutar nuestro alimento. Dice el versículo 6, hemos visto la perfección y la protección de la Escritura, cómo esta es perfecta y cómo esta nos protege cuando la tenemos guardada en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero dice el versículo 6, no añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. La perfección de la Biblia, la protección de la Biblia, y ahora pasemos a considerar la prohibición de la Biblia. ¿Qué nos prohíbe la Biblia? No añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. No le añadas. Añadir es una palabra en hebreo que suena más o menos de la siguiente manera: yasaf. Significa aumentar, ponerle de más, creer que hay algo, que hay un mensaje que supera lo que ya dice la Biblia. Eso es la expresión no añadas, es aumentar, creer que hay algo que supera lo que ya dice la Escritura. Añadir, no añadas a sus palabras. Pero ¿qué pasa hoy, mis hermanos? ¿Qué pasa hoy? Tristemente hoy, muchos llamados profetas, lo pongo entre comillas, muchos llamados profetas se empecinan añadiéndole a la Escritura, diciendo: Dios me habló, Dios me reveló, tuve un sueño, tuve una visión, Dios me dijo, añadiendo así a la palabra perfecta y completa. ¿Recuerdan las dos doctrinas? Inspiración y suficiencia. Añadiendo así a la palabra perfecta y completa, la Biblia, la palabra de Dios escrita, la que es todo suficiente, no necesitamos más, pero le añaden sus visiones, sus sueños. Y a veces, mis hermanos, creo que estas visiones y sueños son más producto de lo mucho que comieron antes de dormir, y por eso sueñan tantas cosas. Pero, mis hermanos, hoy muchos así llamados profetas se empecinan por añadirle a la palabra de Dios su propia revelación. Dios me reveló, Dios me reveló. Mis hermanos, la revelación de Dios es la Escritura, la Biblia, la palabra de Dios escrita. Por eso hago mención, escrita, la palabra de Dios escrita. Esta es la revelación de Dios. Mi hermano, cuando la Biblia se completó y cuando el último escritor de la Biblia escribió, la revelación que Dios tenía para nosotros se cerró. Ahora, ¿qué tenemos o necesitamos nosotros? Iluminación. Ahora necesitamos que Dios nos ilumine para entender su revelación, la Biblia. Ya no, Señor, revélame, ¿qué quieres para mí? Pues el Señor, ya te lo revelé, hijo, ahí está en la Biblia. Ahora deberíamos de pedir: Señor, ilumíname para entender lo que me has revelado en tu palabra escrita, la Biblia. Mi hermano querido, la doctrina de la suficiencia de las Escrituras es una doctrina que muchos, aunque dicen creerla, la niegan con los hechos y con su práctica. Ah, sí, la Biblia es suficiente, pero el Señor, revélame en sueños, revélame en una visión, revélame que venga un profeta y me diga: el Señor dice así. Cuando aquí tenemos, mi hermano, en la Biblia, en la Escritura, todo lo que Dios nos quiere decir, aquí está. Pero a veces por flojera, por pereza, por no estudiar la Biblia, queremos que fácilmente venga alguien y me diga: el Señor te dice así. De hecho, hubo un personaje en la Biblia
que no sé si decía creer en la suficiencia de las Escrituras, pero este se fue al infierno. ¿Sabes quién fue? El rico. ¿Recuerdas la parábola del rico y Lázaro? ¿Y recuerdas cuando el rico está en el infierno, en el tormento? Y le dice al padre Abraham: Padre Abraham, manda a Lázaro, porque murieron los dos, Lázaro y el rico. Manda a Lázaro que vaya a mi casa y que les predique a mis hermanos, porque tengo 5 hermanos. No quiero que vengan a este lugar de tormento. Y Abraham le responde: a Moisés y a los profetas tienen que a ellos oigan. Aquí quiero hacer una aclaración. Moisés y los profetas es la división del Antiguo Testamento. Moisés es el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio es Moisés, la ley. Y los profetas comienzan desde Jueces. Todos los profetas posteriores, los profetas anteriores, los profetas mayores, los profetas menores, todos los profetas. Así que era una simple división de la escritura, Moisés y los profetas. Lo que Abraham le estaba diciendo: tienen las escrituras, que a ellas escuchen. ¿Y qué respondió el rico? ¿Recuerdas? ¿Qué respondió el rico? No, padre Abraham, no, es que si Lázaro va de entre los muertos, a él van a escuchar. Si alguien se levantare de entre los muertos, entonces ellos van a creer. ¿Y qué le responde Abraham? No van a creer. Aunque alguien se levante de entre los muertos, si no escuchan lo que dice la Biblia y no se conforman con lo que dice la Biblia, ni porque alguien salga del infierno y les diga el infierno es real, no van a creer, no van a creer. Por eso, mi hermano, creo yo que muy respetable las experiencias de cada quien. Dios, por alguna razón, le da experiencias a cada quien de acuerdo a lo que necesita, pero creer que mi experiencia personal es palabra de Dios y revelación de Dios es añadirle a la palabra de Dios. Venir a decir: el Señor me mostró y yo fui al infierno y estuve allí y en eso vi a unos personajes que estaban quemándose y solo se veían las cuencas de sus ojos y bla, 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 bla. Y estamos allí escuchando, atentos. Pero cuando abrimos la Biblia, dicen: ¡ay, qué aburrido! Eso es añadirle a la palabra de Dios. No creer que la Biblia es suficiente y mejor prestar mi oído a experiencias personales que ignoro la razón, porque a veces las tienen. Y yo fui al cielo y vi a Dios y vi a Jesucristo montado en un caballo y venía hacia mí, vi las calles de oro. Decimos: wow, lo que Dios le mostró a este hermano. Pero cuando el domingo se abre la Biblia para predicarla o leerla, digo: ay, qué aburrido. Eso habla de la dureza de nuestro corazón. Eso habla de cómo estamos más atentos a las experiencias personales que la gente tiene y no a lo que dice la palabra de Dios escrita, la cual es perfecta y suficiente. Mi hermano, cuando venga alguien a decirte: Dios me habló en sueños, Dios me habló en visiones, el Señor te dice, tú dile, mi hermano, tú dile: ¿estarías dispuesto a enfrentar tu nueva revelación, entre comillas, con toda la escritura? O sea, ¿estarías dispuesto a lo que tú dices que el Señor me dice, mostrármelo aquí en la Biblia? Porque yo no voy a creer más de lo que diga la Biblia. Mi hermano, no pecas ni haces mal cuando alguien viene a decirte: el Señor me dijo que te dije, decirle: perdóname, mi hermano, pero no te voy a creer. Hermano, no estás pecando, no estás pecando, ni eres falto de fe. Ah, qué falto de fe eres, discúlpame, mi hermano, pero toda mi fe la tengo depositada en este libro, la Biblia. ¿Quieres decirme algo que Dios quiere para mí? Muéstramelo aquí en la Escritura. Y lo creo. Ahí sí, mis hermanos, cuando alguien venga y te diga: mi hermano, no sé, pero quisiera leerte un versículo de la Escritura, siento en el corazón, mira lo que dice la Biblia, y tú dices: no lo creo. Ahí, ¿qué crees, mi hermano?
estamos pecando, porque es la palabra de Dios, escrita, perfecta. Debo decir, sí, hermano, gracias por compartirme esos pasajes, voy a meditarlos, voy a reflexionar, voy a orar. Gracias, mi hermano, te lo agradezco. Pero cuando alguien me diga, es que tuve un sueño, te soñé, hermano, tuve una visión y te vi, hermano, guárdate tu experiencia para ti. Y a mí háblame lo que dice la Biblia, lo que dice la Escritura. También dile, mi hermano, a quien venga a decirte, Dios me habló en sueños, Dios me habló en visiones, el Señor te dice, también dile, ¿sabías que el mismo Dios que aseguras te dio esa revelación, condena en su palabra, la Biblia, a todo aquel que añada más cosas a su única, suficiente y perfecta revelación, las Escrituras? Y como dijo un pastor, mis hermanos, dijo, y lo cito, dijo lo siguiente: basta ya. De hecho, nuestro mensaje se llama Basta ya. Basta ya. Basta ya con tantos sueños y visiones. Basta ya. Basta ya con sus nuevas revelaciones. Basta ya. Basta ya con Dios me dijo, Dios me mostró. Basta ya. Tenemos la suficiente palabra de Dios escrita. Todas las cosas necesarias para la vida, la salvación y santificación están incluidas aquí, en este libro, la Biblia. Basta ya. Pero ante todo, mis hermanos, pues diles lo que dice la Biblia. Diles lo que dice la Biblia. Vayamos a Isaías capítulo 8. Vamos a Isaías capítulo 8. Vamos al profeta Isaías. ¿Ustedes no creen en los profetas? Claro que sí, por supuesto. Isaías, Jeremías, Malaquías, ahí están todos los profetas. ¿Qué más profetas quieres? Y aquí están, y nos han dejado hasta un libro. Vamos a nuestro profeta Isaías. El profeta Isaías, capítulo 8, versículos 19 y 20. Dice así la palabra de nuestro Dios. El profeta Isaías, inspirado por Dios, dice: y si os dijeren, Isaías capítulo 8, versículos 19 y 20. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Otra manera como se hablaba y se dividía la Biblia, la ley y el testimonio. Dice, a la ley y al testimonio, es decir, a las Escrituras. Si no dijeren conforme a esto, o sea, a la ley y al testimonio, a las Escrituras, es porque no les ha amanecido. En otras palabras, es porque no han nacido de nuevo. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Es lo que decíamos, mi hermano. Ok, Dios te dijo, ¿me quieres mostrar el capítulo y el versículo, por favor? ¿Dónde dice la Biblia eso? Ahora, mi hermano, si está en la Biblia, entonces, mi hermano, tu revelación y tu visión están de más, porque ya me lo decía la Biblia. Así que está de más. Y si no viene en la Biblia lo que tú me estás diciendo, pues, mi hermano, sea Dios veraz. ¿Verdad como dice el apóstol Pablo? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero vamos a otro. Vamos a 1 Corintios capítulo 4. Ahora vayamos hasta Corintios. Ahora vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pablo. ¿Ustedes no creen en los apóstoles? Nos dice mucha gente. Claro que sí. Por supuesto que creo en los apóstoles. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan. ¿Qué más apóstoles queremos, mis hermanos?
Si aquí los tenemos en la Escritura. Vamos a nuestro apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, primera a los Corintios, capítulo 4, versículo 6. Vamos a ver lo que nos dice nuestro apóstol Pablo, un regalo que nos dio Dios con el apóstol Pablo, mis hermanos, ya en la presencia del Señor, pero nos dejó aquí sus cartas. Dice el apóstol Pablo, capítulo 4 de primera de Corintios, versículo 6, dice así: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que debemos aprender a qué? A no pensar más de lo que ya está escrito. Ay, hermanos, que somos tan dados a pensar más de lo que ya está escrito. Y nuestra imaginación nos lleva, y nuestros sueños nos pueden llevar hasta el cielo y luego hasta el infierno, y visiones y experiencias. Y dice el apóstol Pablo: aprendan a no pensar más de lo que está escrito. O sea, que estén satisfechos con lo que está escrito, mi hermano. ¿La Biblia te satisface o necesitas más? Ay, Señor, perdóname, Señor, pero tu Biblia no me satisface, Señor. Tu palabra no me satisface. Dame un sueño, dame una visión. Que venga alguien, un profeta, y me diga: el Señor me dice que te diga así. Y es que, mi hermano, cuando prestamos oído a estos profetas, el Señor dice así: tuve una visión, es como decirle a Dios: Señor, no me satisface tu palabra, ese alimento como que no me llena, yo necesito algo más. ¿Le estamos diciendo eso a Dios? Ahora vayamos a otro profeta, a nuestro profeta Jeremías. Y digo nuestro porque son regalos que Dios nos dio. Ahora vamos al profeta Jeremías. Vamos al Antiguo Testamento, Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23, versículo 16 en adelante. Profeta Jeremías, capítulo 23, versículo 16 en adelante. Solo que déjame, mi hermano, si quieres tú sígueme ahí en tu Reina Valera 60. Voy a leerte varios versículos y no quiero detenerme a hacer varias explicaciones por el tiempo. Y yo sé que los domingos tenemos muchas actividades. Te lo quiero leer en una versión más moderna. Tú sígueme ahí en la Reina Valera 60 o en la versión que tengas. Jeremías capítulo 23, versículo 16 en adelante. Dice así la palabra de nuestro Dios: esta es mi advertencia a mi pueblo, dice el Señor de los ejércitos. No escuchen a esos falsos profetas cuando les profeticen, llenándolos de inútiles esperanzas. Inventan cuando dicen: no son portavoces míos. Continuamente dicen a estos rebeldes que me desprecian: no tengan ningún cuidado, todo va bien. Y a quienes viven como ellos quieren, el Señor ha dicho que tendrán paz. Pero ¿pueden nombrar siquiera a uno de estos profetas que tengan tan intimidad con Dios que oigan lo que éste dice? ¿Se han preocupado siquiera uno de ellos en escuchar a Dios? Miren, el Señor envía furioso torbellino que arrastre a esos inicuos profetas. La terrible ira del Señor no se aplacará hasta que haya ejecutado el pleno castigo que contra ellos ha decretado. Más adelante,
cuando Jerusalén haya caído, comprenderán lo que quiero decir. Yo no he enviado a esos profetas, pero ellos dicen hablar en mi nombre. No les he dado mensaje alguno, pero ellos dicen que sus palabras son mías. Si fueran mías, tratarían de apartar a mi pueblo de sus malos caminos. ¿Soy yo acaso un Dios que esté solamente en un sitio y no pueda ver lo que están haciendo? ¿Podrá alguien ocultarse de mí? ¿No estoy yo acaso en todas partes, en el cielo y en la tierra? Escuchen el sueño que anoche me envió Dios, dicen ellos, y se ponen a mentir en nombre mío. ¿Hasta cuándo durará esto? Si son profetas, pero lo son del engaño, inventores de cuanto dicen. Al narrar estos falsos sueños, pretenden que mi pueblo me olvide, así como me olvidaron sus padres, que se volvieron a los ídolos de Baal. Que cuenten esos falsos profetas sus sueños, déjenlos que hablen sus mentiras. Pero ustedes proclamen fielmente mi palabra. Mucho va la paja al trigo. ¿No quema mi palabra como fuego?, pregunta el Señor. ¿No es como poderoso mazo que despadaza la roca? Por eso estoy contra esos profetas mentirosos que reciben sus mensajes unos de otros. Estos profetas melosos que dicen: este mensaje procede de Dios. Sus sueños inventados son descaradas mentiras que inducen a mi pueblo a pecar. Yo no los envié y no tienen mensaje alguno para mi pueblo, dice el Señor. Cuando alguien del pueblo o uno de sus profetas o sacerdotes te pregunten: anda, Jeremías, ¿qué triste noticias del Señor tienes hoy?, tú respóndeles, Jeremías: ¿qué tristes noticias? Ustedes son las tristes noticias, porque el Señor los ha desechado, y en lo tocante a los falsos profetas, sacerdotes y común del pueblo que hacen chistes respecto a las tristes noticias del Señor, los castigaré a ellos y a sus familias por sus profecías. Pueden preguntarse unos a otros: ¿cuál es el mensaje de Dios? ¿Qué dice? Pero no usen el mote de tristes noticias de Dios, porque lo que hay de tristes son ustedes y sus mentiras. Están tergiversando mis palabras e inventando mensaje de Dios que yo no he dado. Respetuosamente pueden preguntarle a Jeremías: ¿cuál es el mensaje del Señor? ¿Qué te ha dicho? Pero si le preguntan por las tristes noticias de Dios, habiendo advertido yo contra tales chanzas, entonces yo, el Señor Dios, me libraré de la carga que me son ustedes. Los arrojaré de mi presencia junto con esta ciudad que di a ustedes y a sus padres, y pondré afrenta sobre ustedes, y su nombre será infame por los siglos. Mis hermanos, al igual que en el tiempo de Jeremías existían falsos profetas, déjame decirte, mi hermano, que hoy también los hay. Personajes que se dicen ser pseudoprofetas, porque ellos mismos se han llamado así. El Señor no los ha llamado profetas, ellos se han llamado así, y hoy vienen a decir: el Señor me dice, el Señor me dio un sueño, el Señor me dio una visión. Pero así como Dios les dijo a los contemporáneos de Jeremías: no los escuchen, porque hablan mentiras. Yo no les he dado sueños, ni les he dado visiones. Ustedes proclamen mi palabra, la Biblia, la palabra de Dios escrita. Hemos visto, mis hermanos, la perfección de la Escritura, la protección de la Escritura, la prohibición de la Escritura. No añadas. Pasemos por último a ver la reprensión. Hemos visto la prohibición, ahora veamos la reprensión. Regresemos a nuestro pasaje de Proverbios, capítulo 30, y la última parte del versículo 6. Él leo todo el versículo 6, dice:
Proverbios 30, versículo 6. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. ¿Cuál es la reprensión? Que el Señor castigará a aquellos profetas mentirosos o a los que añaden a su palabra diciendo el Señor me dijo, y demostrará que son, ¿qué? Dice, mentirosos, que son mentirosos. Dice la palabra de Dios para todos, Él te castigará y demostrará que eres un mentiroso. ¿Cuál es la reprensión? Castigaré. Castigaré a todos aquellos que le añadan a mi palabra. La palabra de Dios está completa, es perfecta, es suficiente. Una vez más, ¿recuerdas al rico y Lázaro? El padre Abraham le dice, no, aunque se levante Lázaro y vaya a predicarle a tus hermanos, si no escuchan lo que dice la Escritura, y en ese entonces solo estaba el Antiguo Testamento, todavía no se escribía el Nuevo. Si no escuchan lo que dice la Escritura, a Moisés, a los profetas, no van a escuchar. Mis hermanos, curiosamente, más tarde, en el mismo Evangelio, donde se nos narra la parábola del rico y Lázaro, capítulos adelantito, alguien resucitó de entre los muertos. Lázaro, y se llamaba igual. Jesús lo resucitó. ¿Y sabes qué hizo la gente cuando lo vio que resucitó? ¿Creyeron en él? Oye, Jesús resucitó a Lázaro, pues Jesús ha de ser verdad todo lo que nos dice. ¿Sabes qué hicieron los hombres? La gente que procuraban matar a Jesús y a Lázaro. No van a creer ni aunque alguien se levante de entre los muertos. Mi hermano, nuestro Señor Jesucristo estuvo muerto y resucitó al tercer día. ¿La mayoría de gente cree? ¿No cree? ¿Ven cómo las palabras de Abraham eran muy ciertas? Aunque alguien se levante de entre los muertos y venga a contar su testimonio, yo fui al infierno, nadie se va a convertir por esos testimonios. Testimonios que solo meten miedo en el corazón de la gente, y la gente busca más a Dios por miedo que por amor al Señor. Y yo fui al infierno y dice, ay, no quiero, ay, no, sí, ya me voy a portar bien, ahora sí. Mi hermano, ninguno de esos testimonios, ninguna de esas visiones, 7 jóvenes que fueron al infierno y vimos esto y vimos aquello, nadie se convertirá por esos testimonios. Pero cuando nos acercamos a la palabra de Dios, esta tiene el poder de convertirnos y de transformar nuestro corazón. El Evangelio, dijo el apóstol Pablo, es poder de Dios para salvación. Aquí está el poder que necesitamos para ser salvos. Déjame concluir diciéndote lo siguiente, mi hermano. Mi hermano, si tú has prestado tu oído a escuchar a estos profetas mentirosos, si hemos prestado nuestros oídos a escuchar, me incluyo, si hemos prestado nuestros oídos a escuchar a estos profetas mentirosos, mi hermano, tú y yo estamos ofendiendo a Cristo, ya que Él, Cristo, es la última persona y es el último profeta por el cual Dios nos habló. Mi hermano, con amor te lo digo, si tú le crees a los profetas mentirosos más que a la palabra de Dios, y crees más en sueños y visiones que lo que la palabra de Dios nos dice, estamos ofendiendo a Cristo, ya que Él es la última revelación, Él es la última visión y Él es la última palabra de Dios. Y te lo voy a demostrar con la Escritura. Y termino. Hebreos capítulo 1. Vamos a Hebreos capítulo 1 para demostrártelo con la Escritura. Hebreos capítulo 1. Versículo 1
y 2. Cristo es la última palabra de Dios y ya no hay más por añadirle. Cristo es el profeta de Dios. ¿Quieres escuchar a un profeta, mi hermano? Escucha a Cristo. Y aquí está su palabra. Aquí está su palabra. Esta es palabra de Cristo. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Fíjate, mi hermano, prestemos atención como dice aquí el escritor el libro a los Hebreos. No sabemos quién lo escribió. Algunos dicen que fue Pablo, otros que fue Apolos. No sabemos a ciencia cierta quién escribió Hebreos. Sí sabemos que lo inspiró el Espíritu Santo de Dios y eso nos basta. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Lee la siguiente frase, mi hermano. ¿Cuándo lo hizo Dios así? ¿Cuándo nos habló muchas veces y de muchas maneras? En otro tiempo. ¿Cuál tiempo? En el Antiguo Testamento y parte del Nuevo. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. O sea, hoy ya no. A los padres. ¿Y por medio de quiénes habló? Por los profetas. ¿Cuándo habló por los profetas? En otro tiempo. Ya no. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Versículo 2. En estos postreros días, en estos últimos días, postreros es igual a últimos. En estos últimos días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Cristo. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Más claro, mis hermanos, ni el agua. Dios nos habló muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo. Les hablaba a la gente por profetas, les hablaba a través de sueños. Tú revisas el Antiguo Testamento y la gente tiene sueños. José tuvo sueños. Dios así hablaba en la antigüedad. ¿Por qué? Porque la Biblia no estaba completa y Dios tenía que estar revelando lo que Él quería. Pero una vez que la Biblia se completó y que vino nuestro Señor Jesucristo, el verbo de Dios, la palabra de Dios, se cerró el canon bíblico, la Biblia, se cerró. Y la última palabra de Dios se llama Jesucristo. ¿Quieres escuchar a un profeta? Jesucristo es nuestro profeta. Y aquí está su palabra en la Biblia. Mi hermano, ¿quieres oír la voz audible de Dios? Como dijo el pastor John Piper, si quieres oír la voz audible, es que yo quiero oír la voz audible de Dios, hermano. O sea, sí está, pero yo no quiero oír. Ok, mi hermano, pues pídele a alguien que te lea la Biblia en voz alta. Ahí está la voz de Dios. Hijo, léeme la Biblia en voz alta porque quiero oír la voz audible de Dios. Ahí está la voz de Dios, mis hermanos. O léete tú mismo la Biblia en voz alta. Y palabra de Dios, esta es palabra de Dios para mí. La Biblia es perfecta, la Biblia es suficiente. No le añadamos para que Dios no nos castigue. Inclina tu cabeza, vamos a Dios en oración.